pasa el 28 de febrero porque se supone que vencen los ERTE, ¿no? Estuvimos hablando nosotros hace unos minutos con el viceconsejero de Empleo, con Gustavo Santana, y nos decía varias cosas. Que mañana hay una reunión de alto nivel, que veremos si se prorrogan o no, pero ya la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que no se va a prorrogar. Por lo tanto, hay otra posibilidad, y es que las empresas soliciten un instrumento muy parecido al ERTE, que parece ser, por regla general, se lo conceden para seguir manteniendo en plantilla a estas personas. Pero lo cierto, Nairobi, Enrique, es que ahora mismo tenemos unas 12.000 personas, 12.000 empleados en ERTE, y que podrían perder su puesto de trabajo, Enrique. Pues tenemos un problema, Javier, la verdad es que tenemos un problema porque son 12.000 trabajadores, son 12.000 familias, son empresas que no van a poder asimilar, no van a poder reincorporar a esa plantilla y entendamos también el nuevo entorno en el que nos estamos moviendo. O sea, en un momento determinado tienen que despedirlos, pero ahora cuando vuelvan a reincorporar tenemos otras condiciones, tenemos una reforma laboral, se elimina la flexibilidad de contratos que teníamos antes, hay una subida de salarios. Todo esto va a perjudicar no solo el mantenimiento del empleo que ya tenemos, sino que además tenemos que reincorporar al sistema productivo, a la realidad, a 12.000 trabajadores. Cuidado que nos vemos en un callejón sin salida que puede terminar o en despidos o en cierres de empresas. Esto no es baladí. Y que nos estén diciendo que no van a tener la empatía de prorrogar los ERTE, que lo consideran inviable, pues bueno, pues volvemos a ver de nuevo, me reitero, la poca empatía que tienen con el sector productivo de este país, con empresarios y con autónomos. Claro, pero hay que tener en cuenta también desde el punto de vista del empresario, ¿no? Que si tiene a estas personas en ERTE, posiblemente es porque no puede introducirlas otra vez en el mercado laboral. Si son ellos los que tienen que pedir la autorización, pues veremos qué pasa, veremos qué ocurre, porque no todos lo harán, o muy pocos lo harán. Porque claro, si lo tienes en ERTE es porque evidentemente la producción no le genera la posibilidad de tener... Claro, exactamente. No les renta tener ese trabajador ahí, por lo tanto... Es que ese es el gran problema, pero además se suma el hecho de que el entorno, las condiciones, las reglas del juego ahora son distintas. Ahora tienes que reincorporar a los trabajadores. Oye, cuidado, que lo mismo, el contrato tienes que cambiárselo, ¿vale? Cuidado, que a lo mejor el salario se lo tienes que subir. Cuidado que la indemnización por despido, al subir el salario, también va a ser más cara. También hemos encarecido los seguros sociales. Entonces, del momento a que se marchan esos trabajadores, que tenemos que ponerlos en ese limbo que son los ERTE, que los aplaudo, pero ahora la reincorporación de esos trabajadores se hace en un momento distinto del tiempo porque no tenemos trabajo y además porque las condiciones son distintas. Nairobi, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver, hay que partir de la base de que a nadie le beneficia tener trabajadores en ERTE. Es decir, a ti lo que te beneficia es que tu empresa funcione correctamente, poner a todos esos trabajadores a producir y desde el punto de vista del trabajador poder cobrar su salario dentro de un negocio que es lo que le va a dar estabilidad a esa persona a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que también el gobierno dice, oye, yo ya lo amplié. Recordamos que estos ERTE iban a finalizar en noviembre, ellos ya han ampliado. Las cosas en el periodo de ampliación que ellos dieron, ¿no? Previsto, que supuestamente dijeron, bueno, los terminamos en febrero porque a partir de febrero ya habrá una mejora económica sustancial y ya podrán reincorporarlos. No ha sido así, ¿vale? Hemos tenido una sexta ola brutal y bueno, yo que considero que vamos a tener un paro bestial a partir de ahora, lamentablemente, porque habrá muchas empresas que no van a poder coger a 12.000 trabajadores porque es un número bestial. Entonces la cosa, pues lamentablemente desde mi punto de vista no va a pintar muy bien. ¿Yo qué haría si fuera el gobierno? Intentar, quizás si no quieren dar otra ampliación, pero intentar dar otra ayuda desde otro lado para poder ayudar a las empresas, porque es que si no esos trabajadores se van al paro y al final es lo mismo, o sea, el agujero va a estar si no en un lado en otro. Claro, estás traspasando simplemente el problema, como dice Nairobi, de un lado a otro. Decía Groucho Marx, una frase, era algo así como, estos son mis principios y si no les gusta, pues tengo otros. Pues esto tiene que ser exactamente igual. Oye, si en un momento determinado del tiempo dijimos que se acababan en tal fecha, pero las condiciones no son las idóneas para poder cumplir eso que hemos dicho, oye, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo porque tenemos que adaptarnos a la realidad. Ese es el gran problema que tenemos. No nos adaptamos a la realidad que vivimos y a la realidad a pie de calle, a cómo vive el pequeño autónomo, la micropyme, la pyme y lo que estamos padeciendo. Y a todo esto se nos suma que además de los ERTE
los autónomos y los empresarios tenemos una reforma laboral, ¿vale? Una reforma laboral aprobada con unos cambios que también nos afectan. Entonces, son muchas cosas, muchos cambios en un periodo corto de tiempo que vamos a tener que sufrir, y todo lo que sufrimos empresarios y trabajadores lo sufren los empleados, porque al final nosotros estamos para ellos. Claro, por eso decíamos antes, Nairo, comentaba yo, que el juego es el mismo, pero las reglas son distintas. Ahora, volver a reincorporar a esos trabajadores, no lo vamos a reincorporar en las mismas condiciones que los reincorporábamos antes. Y nuestros modelos de producción están hechos en base a lo que tenemos. Si ahora tenemos nuevas reglas, pues nos van a perjudicar. No, claro, es que hay que tener en cuenta la inflación que hemos hablado nosotros, cómo ha afectado al autónomo, al empresario, la inflación, ¿no? El precio del combustible. Estuvimos hablando el otro día con los transportes y nos decía que ya es insostenible. Nos decía que incluso los costes laborales del precio del combustible estaba superando en el transporte, en el sector del transporte, a los costes laborales de un trabajador. Pero claro, es que el trabajador te renta, te produce, ¿no? Había acabado el combustible, no, un bien necesario, un coste fijo. A esta inflación hay que unir también el incremento del salario mínimo interprofesional. Entonces, uno se pregunta, ¿qué empresario, qué autónomo decide ahora recuperar un trabajador en ERTE teniendo en cuenta que tengo que subirle el sueldo por el salario mínimo interprofesional y que además tenemos unos costes bestiales? Claro. Sí, bestiales. Reglas totalmente distintas, jugamos a otro juego. Bueno, otra tortura para el empresario, nos dicen nuestros oyentes, nueva solicitud, nuevos trámites, nuevas condiciones, los trabajadores en la cuerda floja, planificación cero, trabajo para evitar más burocracia cero. ¿Cómo ven ustedes, si cambiamos de asunto, 1222, profesiones de futuro que se están viendo ya, pueden ser destruidas por la transformación digital? Me explico. La transformación digital que estamos viendo ya está destruyendo, puede destruir profesiones de siempre, de toda la vida. ¿Cómo se tiene que adaptar el mercado laboral o el trabajador, Enrique? Javi, yo cambiaría destrucción por evolución. Yo creo que la transformación digital ha llegado para evolucionar el trabajo y para ser más productivo. Sí es cierto que muchos oficios pues ya se van a quedar obsoletos y tendrán que evolucionar o desaparecer, ¿no? Entonces, habrá gente que ya no esté preparada para esta nueva transformación digital, para esta industria 4.0, para, como hablábamos hace una semana, la digitalización del dinero. Todo este nuevo entorno conlleva unas nuevas capacidades por parte de los trabajadores y, por supuesto, por parte de las empresas. Entonces, más que destrucción es evolución, y entendiendo evolución que cada vez seamos más eficientes, ¿no? Y también un detalle importantísimo, que dentro de esta evolución va a quedar un reducto que a mí siempre me parece muy interesante, que son los artesanos. Lo he mencionado en varias ocasiones. Cuando un sector se digitaliza en extremo y todo pasa a un formato 4.0, digámoslo así, siempre queda el reducto de pequeña gente que hace las cosas de una manera tradicional. Y esos artesanos yo creo que cada vez debemos de valorarlos más y ponerlos en valor, ¿no? Eso por una parte, eso es un reducto. Pero el tema de la transformación digital para mí es evolución, y la evolución implica que esta sociedad mejore cada vez más. Nairobi. Vamos a ver, yo cuando me preparaba esta parte de hoy, me hice un listado pequeñito de pequeñas profesiones, bueno, pequeñas no, de profesiones que tienden a desaparecer. Por ejemplo, yo creo que ahora mismo todos estamos inmersos en la transformación bancaria, ¿no? Es decir, antes nosotros acudíamos al banco, teníamos una persona allí que nos informaba, y realmente estamos hablando de algo importante, ¿no? De algo que es el dinero, y era un trato que teníamos. Hoy en día vemos que esa figura tiende a desaparecer, ¿vale? Vamos al banco a lo mínimo imprescindible y casi todo lo hacemos por medio de aplicaciones y por medio de gestores. Por lo tanto, una de las principales profesiones que creo que tienden a desaparecer con la transformación bancaria es la del personal de banco.